Muchas veces uno piensa que en este camino está pasando por algo solo. Pensé cuántas veces el Señor me habló y yo no me di cuenta. ¿Quién nos está ayudando a discernir? El Señor tiene otro tiempo que es el mejor tiempo para mi vida. No es que en el culto no pasa lo que tiene que pasar, sino que en la semana no pasa lo que tiene que pasar. Exactamente. Del campamento ahora, ¿para quién estuve sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? ¡Buenas! ¡Buenas! Me parece un montón. Es un montón, ¿no? Me parece un montón. Tenemos que mejorarlo eso, ¿no? El saludo está en proceso. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos una vez más a vos que estás del otro lado del audio y del video. Ya te estábamos esperando. Te hacemos acá lugar en el sillón. Tenemos todo preparado. Tenemos el mate. Correr las cosas, pues. Sí, para que Sí, se tenemos un sienta montón bien, de ¿no? cosas, chabón, que tenemos un estudio del Pentateuco. Esto se está poniendo grosso. Como ¿Cómo? usted verá, tenemos ahí la pantalla, la plantita y sumamos una luz más. Una luz más. Eh, No, cada día una mejora. un upgrade. Claro. Así es. Acá estamos hoy, día sábado, grabamos esto. No, después ya es de- domingo, mira. Ya es Mira lo que domingo. te digo. Mirá, ya cumplimos una semana. Sí. De podcast. Es verdad. Feliz primera Para semana. que vean el amor que hay en esto. Y la ¿eh? dedicación, sí. Así que acá estamos una vez más. Y bueno, no estamos solos. Nunca estamos solos, pero hoy estamos más acompañados todavía. Más acompañados que nunca. Y vamos a darle la bienvenida al primer invitado de Buen Diálogo Podcast con ustedes, el distinto, la bestia, David Devia. ¡Bravo! Buenas. Saludos a todos. Soy una bestia. Soy Puedo arrancar una así, bestia. soy una bestia. Tomate un mate, mirá. Por favor, Che, favor. ¿cómo te sentís de estar en las oficinas acá? Es muy alto, para mí es muy alto. Es como, ¿viste Bizarrap cuando recién arranca? Yo me acuerdo de los dos temas, yo me acuerdo de los escuché. Y me siento así, me siento que estoy en el segundo, ¿viste? Del gran éxito. Claro. Esto ya no es Paco Moroso, esto es Claro. Paulo Londra. Vamos. Claro. No, nos ponemos contentos y bueno, invitarte, ponete cómodo, sentite en casa como siempre. Estoy cómodo. Y bueno, y vamos a hablar de ¿cómo se llama? El nombre De la temporada. de la temporada, gracias. La temporada. Que es El Camino. El Camino. Y hoy vamos a ir tocando ese tema porque hoy vamos a entrar en un camino de práctica, se llama, ¿sí? Y la idea es que, bueno, te invitábamos para que nos comentes, como sabes, un poco de una palabra que compartiste con los jóvenes y vamos a ir hablando de cosas, vinculándola por ahí a la primera palabra que recibimos en el campamento, que fue la de Crilló. Ya está. Me olvidé de algo. Franco, está con nosotros. Salude ahí. No lo presentamos. Bien, Franconito. Franquito. No, Franconito hace todo un set que ya está subida la prédica de Crilló, ¿no? Ya Ya está arriba. No podría ser posible todo esto sin Franconito. No, No, está, olvidate. está Hay todo- que decirlo, hay que decirlo. Sí, está en todo el chabón. Y bueno, ya está disponible, ya se puede escuchar y de mucha bendición. Y vamos a intentar tocar temas de eso. Bien, ¿Qué les perfecto. parece? Muy De bien. 10. Un saludo, ya que estamos de paso, a nuestro amigo Crilló. Lo vamos a traer. Un capo, Cris. Un día lo vamos a traer. Sí, olvídate. Sí. Avísenme, por favor. Eh. Quiero estar presente. Al menos ahí atrás, no sé, donde sea, ¿viste? ¿Cómo no? Facha, contanos. ¿De qué empezaste hablándonos? Bueno, Porque yo me sentí muy animado con tu palabra. bueno, qué bueno. Yo también, porque es como cuando uno predica, como que también se lo predica a sí mismo, ¿no? El Señor le habla a uno también, ¿no? Primeramente. Así que, bueno, lo que me ayudó un poco en la predica a armarla fue un poco de repasar lo que nos hablaron en el campamento. Y algo que me quedó clave fue como, bueno, nos dejaron esto, Mm. saquémosle jugo, ¿no? Claro. Entonces como que eso me parecía copado y también, como decías vos, ¿no? Nos anima. Así que estaba bueno como para repasar, porque muchas veces nos dan palabras, tenemos campamentos re lindos,
o momentos lindos o revelaciones que el Señor nos trae, pero si no volvemos a eso, es como que le pedimos al Señor, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero algo nuevo, pero no estamos haciendo uso de lo que ya el Señor nos dio, ¿no? Lo que ya el Señor ya habló. Así que bueno, por eso arrancaba un poco la prédica con eso y me daba paz arrancar así. Y bueno, hice como algunos ítems de lo que fueron cada prédica, y bueno, en esta de Chris hablaba un poco del tema de la práctica. Y en lo que me basaba en cuanto a en la prédica, hacía una especie de analogía en cuanto al camino. Eso. Lo que hablaba del camino era que justamente es eso, un camino, ¿no? Nos habían dejado muchas herramientas, porque es el lema del campamento, es hacia la madurez, ¿no? Claro. Y se hacía un poquito de énfasis esto en hacia, ¿no? Que no es algo que lo consigo de un día para el otro, Claro. sino que es algo que es del día a día, ¿no? Claro, Y ahí yo está la por clave. ahí esa fue una de las sorpresas del campo, también lo decía la vez pasada, que fue como que, claro, darte cuenta de que la madurez no es instantánea. Yo quería volverme al campo como con todo ganado, ¿no? Pero ojalá fuese tan fácil, ¿no? Pero estamos en camino, ¿no? Estamos en camino. Y nos replantea en el día a día, ¿no? Y está mucho en relación en lo que nos hablaba Chris, porque justamente él nos hablaba de que en el camino no todo es color de rosas, ¿no? Sino que en el camino a veces se trata de caerse un par de veces, ¿no? Y que es normal. Y está bueno que sepamos que es normal, ¿no? Claro. Porque si no, vamos como reembalados en que tiene que salir todo bien, y en la primera que nos caemos, nos frustramos desastre. y nos quedamos ahí, como dijo Fito, al lado del camino, ¿viste? Y no es la onda, no es la onda, ¿viste? Sí. Cuando hacía la analogía en la prédica que la estaba armando, dije, y como Fito al lado del camino, pero no me dio para decirlo en el momento, lo confieso acá. Ahora que el podcast es más de Claro, se claro, puede, está bien, como está que bien. en el momento los vi a todos y dije, no daba para tirarla de Fito, dije. Pero estaba tentado. No, y qué bueno que hayamos escuchado eso. Creo que para mí, de hecho, fue como una de las llaves que me llevé de ese fin de semana, porque decir, che, me puedo equivocar, y no de hacer abuso de esto, no si, Claro. ahora me las mando todas, total, el Señor me perdona. Sino esto de decir, bueno, yo estoy en pos de la perfección. Y me da tranquilidad también, porque algo que me acuerdo que decías vos, me parece, o Franco, en una charla que tuvimos, decía, es como el papá que te da la bicicleta y te dice, mira, tenés que aprender a andar en bici. Y la primera vez que te caes va y te dice, ¿sabes qué? Te saco la bici. Sí, decía Franco. Nada, claro, no da, ¿viste? Tu papá te va a decir, che, no, levantate, te cura la lastimadura y, che, vamos a intentarlo de nuevo. Y a mí eso me traía mucha paz, mucha tranquilidad, porque quizá vivimos en una sociedad, creo, y en un tiempo de la sociedad sobre todo, donde todo es instantáneo, ¿no? Y ha cambiado mucho eso en la sociedad, como que también creo que tiene que ver mucho con el avance de la tecnología, con cómo las redes sociales también fueron evolucionando. Porque antes tenías, no sé, redes sociales, el Fotolog, ¿no? Y vos ibas a hacer una foto y nadie te comentaba al instante, o no sé, las interacciones eran diferentes. Y ahora vos subís una historia y ya tenés un montón de cosas, ¿no? Pero volviendo a esto, como que todo nos apresura a conseguir el resultado instantáneo, ¿no? Y de hecho hasta pasa en el fútbol argentino, ¿no? O sea, para traerlo a un plano un poco terrenal, de decir, bueno, che, el chabón no ganó 3 partidos y ya se pone en duda la continuidad del director técnico, ¿no? Como que vivimos en eso todo el tiempo. Como que el mensaje del mundo es, che, necesitamos resultados rápidos ya. Y de hecho se contrata gente en pos de eso, ¿no? Necesitamos que traiga soluciones y que sean rápidas. Y el Señor es como todo lo contrario. Como que nos venía hablando eso. Sí, tienen que ir a este lugar, pero... como hablamos la otra vez, José no fue del sueño a ser rey de Egipto en una semana. Fue todo un proceso de varios años y de mucha frustración también, por decir, che, tengo este sueño y al final estoy metido en la cárcel injustamente. ¿Cómo puede ser, no? Pero a mí me traía mucha tranquilidad y creo que es una verdad que tenemos que hacer realidad en nuestra vida. Claro. El Señor tiene otro tiempo que es el mejor tiempo para mi vida. Tremendo. Y que por ahí, no solo que no es el resultado instantáneo, sino que la idea es que hay un camino que es para caminar, pero que justamente que caminar es dar pasos
Y Chris, algo que ahora me acordaba es que él dice, si vos estudiás inglés y vas una vez a la semana, no va a cambiar nada. O sea, si Exactamente, vos no sí. lo haces en tu cotidiano, ¿no? Y por ahí es un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, el problema no es que en el culto no pasa lo que tiene que pasar, sino que en la semana no pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Exactamente, creo que es lo más importante de eso, porque en la mayor parte del tiempo no estamos en el culto. Claro. O sea, en el culto me refiero cuando nos juntamos, ¿no? Sino que estamos en lo cotidiano. Entonces ahí es donde el Señor quiere estar. Por eso cuando armaba la prédica, quería hacer énfasis sobre eso, ¿no? Sobre el camino cotidiano. Y lo veía así, ¿no? El Señor nos había dado varias palabras, ¿no? Sobre la práctica, sobre la madurez en las emociones y varias, sobre las armas espirituales, ¿no? Era como que teníamos un montón de descripción sobre este camino, un montón de herramientas y decía, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y el versículo que me reayudaba era el que dice que el que siembra para la... Que no nos engañemos, que el que siembra para la carne va a cosechar para la carne y el que siembra para el espíritu va a cosechar para el espíritu, ¿no? Sí. Y esto es clave porque yo me preguntaba a mí mismo, del campamento ahora, ¿para quién estuve sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu, no? ¿Estuve transitando por el camino o estuve en la mía, ¿no? Sí, Re en una. gustado. Y bueno, entonces es necesario como recordar, ¿no? Que hay un camino, ¿no? Como estar con esta esperanza, tenerla viva, tenerla presente, ¿no? Y por eso está bueno todo esto, creo. Esto que estamos haciendo ahora está bueno porque capaz que nos escuchan y dicen, cierto, dijeron esto en el campo. O cuando, no sé, me cruzo con Axel y hablo, me cruzo con Kevin y hablo en el culto, che, ¿viste esto? Lo que sea. Entonces está bueno que entre nosotros estemos hablando de esto, ¿no? Yo. Nos bendice un poco. Y en cuanto al camino, es algo que, claro, cada paso es un tema. Cada paso es el lunes a la mañana fui al trabajo y fue un paso. ¿Cómo lo hice, no? Espiritualmente, decisión. por así decirlo, o no, ¿no? Y bueno, y está bueno que incluyamos al Señor en eso, ¿no? En el, che, estoy yendo al trabajo y el Señor quiere que le hable, ¿no? Si la Biblia lo dice, ¿no? Es orar en todo tiempo, o sea, sin cesar, ¿no? Y a veces nos cuesta, es una realidad, creo que nos cuesta, ¿no? Incluir al Señor en cada parte de nuestra vida. En lo cotidiano. Y bueno, y otra cosa, ahora que se me viene con lo que estaba hablando Kevin, con esto de cómo la sociedad nos presiona a como ser perfectos, ¿no? Y es complicado, ¿sabes qué? El otro día estaba escuchando la canción esta de Samu Robles, que hace como unas reversiones de canciones conocidas, que se llama Marcos Witt, qué sé yo. Y hay una frase que él agregó a la canción que dice, como que, Señor, yo estaba buscando perfección y vos solamente un amor real, ¿no? Y me bendecía porque a veces somos nosotros los legalistas que estamos buscando ser perfectos en todo y el Señor está como, pará, quiero relacionarme con vos, quiero conocerte, claro, equivocate, pero no en el abuso, sino en el que querés conocer. Yo, te dice el Señor. Claro, ¿viste? Que igual es... A ver, también ahí está el versículo, ¿no? Ser perfectos, ¿viste? A mí me mata. Pero bueno, el Señor ya nos tendrá que ir revelando en cuanto a qué perfección está hablando, ¿no? Porque es el Señor y también el Señor lo va a hacer, ¿no? Yo. Y que vamos camino, ¿no? A esa perfección, ¿no? Que en Cristo. Exactamente. Y que vamos en ese proceso. Y algo que decía Cris también, que de esto de caminar el camino, es que decía el Dios, Dios es especialista en incomodarnos, dice él. Exactamente, sí. Y si Dios no te está incomodando, posiblemente no sea el Dios de la Biblia. ¿eh? Terrible, Y terrible. es como que, ¡no! Lo dijo. Bueno, eso está buenísimo, porque de repente a veces pensamos que estamos hablando con Dios y estoy hablando conmigo mismo. Creo que Miguel también había dijo algo de dicho eso, algo sí. como al final, súper espiritual estaba orando y al final estaba hablando conmigo mismo. Y eso me hizo un clic también. Y esto que también lo habló Chris, de empezar a discernir qué es del Señor y qué es más A través mío. de la práctica. A través de la empezar práctica. A discernir. a discernir. Y decía que justamente esa disciplina de intentar tener un diálogo con el Señor, de intentar tener una charla con Él, empezar a ver cuál es su voz y no, y la perseverancia de eso es la que nos mantiene andando el camino y que no nos quedemos por ahí, ¿no? Y también recordó algo que hablábamos de que el enemigo quiere desanimarnos, ¿no? Entonces, si
no sabemos discernir la voz de Dios, no dijo, tapate los oídos, no se te ocurra intentar hablar con Dios, no. Fíjate. Sí. Y no sé qué cosas ustedes, por ahí yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo les pasa de decir, che, ¿será el Señor o no será el Señor que me está diciendo? Y a mí, como comentario, yo soy malísimo con esto de tener sueños, ponele. Yo lo quiero, ¿no? Como todos nosotros seguro, ¿no? Pero yo quiero tener sueños, ¿no? Pero yo no es que me acuerdo de tener, este sueño fue real, Señor, qué espiritual que soy. Pero algo que empecé a hacer es que cuando sueño algo que me da dudas y digo, che, ¿será o no será? Soñé con una hermana, soñé con vos y digo, che, estábamos comiéndonos un pancho. Digo, capaz que será el Señor o no será el Señor, porque estábamos hablando y justo dijo esto. Bueno, lo anoto, pluma. Y lo dejo. Y anoto todos. No agarro y digo, bueno, este es del Señor, este no, este Claro. sí. Porque todavía no sé. Por ahí hay otros que yo hoy me acuerdo y digo, no, bueno, eso sí era algo que el Sí. Señor me quería decir, ¿no? No sé qué. Si estoy muy loco. No, está buenísimo. está bien. Está Yo, bien, pero no. en cuanto a los sueños, me ha pasado de tener como sueños que me he dado cuenta al despertarme como, che, esto realmente no pudo haber sido algo porque por ahí cuando tenés un sueño, no sé, si yo sueño que esta noche que tuve un podcast y está relacionado Qué a lo que lógico. claro, Lo ya que estás viví, viendo, ¿no? lo que estás charlando. O viste una película. Claro, influye. Pero a mí como que me ha ayudado el hecho de también como meditar en ese sueño, ¿no? Decir, Señor, bueno, esto es tuyo, o no, o por ahí no entendés el sueño. No sé, esta noche, la noche pasada, tuve un sueño donde me enfrentaba como a unos ladrones, ¿no? Y yo realmente, no, o sea, digo, no vi ninguna película, no tuve ninguna situación. Entonces, decir, bueno, Señor, si vos me estás queriendo decir algo con este sueño, también ayúdame a entender claro, lo que estoy soñando. Porque realmente el Señor, o sea, lo dice su palabra, que va a traer sueños a los jóvenes, va a traer visiones a su pueblo. Y nosotros tenemos que estar como súper tranquilos cuando suceden esas cosas porque es la manera que el Señor tiene de hablarnos, ¿no? Es una de las maneras que el Señor nos habla. Y por ahí alguno cuando, no sé, al momento de que estás en un culto y sentís que el Espíritu te habla, ¿no? Yo le pido al Señor que como que sea una confirmación tan clara que no te sea quede- imposible y a veces es como un latido en el pecho tan fuerte que decís, bueno, lo tengo que hacer. E incluso a veces te puede pasar de que te conmueve tanto lo que te hace sentir el Espíritu que vos decís, esto tiene que ser del Señor. Esa palabra te lleva a hacer cosas o decir cosas que si vos te pones frente a una multitud no las dirías, porque con qué cara las vas a decir, ¿no? Entonces, en eso de aprender a distinguir la voz de Dios, tenemos que pedir al Señor que, así como sus siervos le pedían pruebas, no está mal pedirle pruebas, ¿no? O sea, también nos hace ver a nosotros cuánta fe tenemos, ¿no? Decir, Claro. bueno, ahora voy a sacar la ropa y si llueve... No, pero pedirle confirmación de alguna manera. Y por ahí va otro hermano y comparte algo muy parecido, muy alineado a lo que vos tenés en el corazón y es como esa la confirmación. Exactamente, sí. Creo que nosotros los cristianos somos como unos expertos en agarrar un balde de agua y tirarle al fuego de Dios, ¿viste? Porque es como que nos cuesta, porque tenemos esa lucha de decir, che, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si nos pasa, creo que con todo, bueno, en lo personal me pasa, pero creo que charlando con chicos, me doy cuenta que nos pasa a todos, de que nos cuesta decir, che, esto es de Dios. Y es como ese, che, deja de clamar, pasá, Claro. ¿entendés? Y es como que estamos esperando las no sé, las 1000 confirmaciones Sí. y bueno, y el Señor no sé si realmente a veces quiere que hagamos lo que ya nos dijo, ¿no? Claro. Y bueno, y cuesta. Pero bueno, puntualmente con los sueños a mí no me pasó. Aparte soy en lo general no sueño mucho, no me acuerdo mucho lo que sueño, pero sí que me ha pasado, me cuesta mucho escuchar la voz del Señor, pero sí que hay veces que estoy, por ejemplo, en el culto y siento una palabra, ¿no? Una palabra, recuerdo algo de la Biblia, ¿no?
o estoy orando y siento orar algo en un sentido, ¿no? Y después pasa un hermano y en la prédica dice realmente todo lo que yo había orado en el culto, o todo lo que yo pensé en el culto. Y me ha pasado varios cultos y cada culto es una lucha, pero cuando empieza la prédica y empieza a hablar todo eso, es como que el Señor me dice, ¿ves que te hablo? Claro. Es literalmente, Sí, sí. o sea, el viernes me pasó lo parecido, creo que yo había orado algo con esto de, como que yo sentía que el Señor me decía que yo era una oveja, de esas ovejas que el Señor no va a dejar que se pierda, ¿no? Como dice, ¿no? Yo peleo por mis ovejas, soy el buen pastor, ¿no? Y yo sentí algo de eso, y después en la prédica literalmente dicen eso, y como que... Y ahí es cuando digo el tema de que somos expertos en tirar un baldazo de agua. Claro. Porque uno empieza a decir, bueno, es un versículo reconocido, Sí, ¿no? sí, sí. Pero pará, la Todavía Biblia tiene... uno ¿Cuántos avanza, ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Claro. Tiene 60 y pico y 1.000.000 de versículos. No es coincidencia que justo hablen del versículo que vos estabas sintiendo, ¿no? Entonces como que la carne es experta en Claro. tirarte abajo Y lo que es por de ahí, Dios. Es un poco lo que decía Chris de este probar y equivocarte, que antes de tirar el baldazo, como la invitación es, bueno, dale, equivocate Equivocate, claro. y no pasa nada. O sea, pero como inclinarlo más para el lado de que sí sea, ¿no? De que no sea nada, ¿no? Claro. Y algo que decía ayer, el viernes en el culto, Karina que predicó, dijo, ¿quién nos está ayudando a discernir? Dijo, porque ella hablaba de cómo fue cubierta por sus pastores, ¿no? Sí. Y por un momento de su vida que ella entendía que era para acá y era para el otro lado. Y nada, y pensaba en esto, ¿no? ¿Quién me está ayudando a discernir? Porque esto es justamente para eso estamos juntos, ¿no? Para eso tengo a alguien que me cubra, alguien al que puedo hablar, al que puedo decirle, ¿no? Y quién me está ayudando a entender lo que el Señor me está diciendo, intentando decir, ¿no? Sí, y lo que pensaba, ahora me acordé, esto de anotar los sueños que ustedes decían, ¿no? Es como dar lugar al Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces como que, no sé, me pasaba a mí un poco antes que espiritualizaba, pero no espiritualizaba, sino que lo quería como más mágico, ¿no? Claro, más mágico. Por ejemplo, a ver, ¿qué estrategia usás para cuando el profe de matemática o de una materia en particular está dando una clase y tomás nota? Claro. Tomás nota para no olvidarte, porque uno se olvida, entonces después recurre a las notas para acordarse. Y es lo mismo con algo que te habló el Señor. No es que, como que no necesariamente el Señor te habla algo y uno lo tiene que usar en ese preciso momento. Por eso es importante anotar, ¿no? Anotar, bueno, lo que leemos, lo que compartimos, las charlas que tenemos. Creo que por eso es importante anotar. Yo me pasaba que, por ejemplo, antes no tenía la cuestión esta de no sé, leo un versículo, tengo una reflexión, no lo anotaba. Claro. Y lo empecé a hacer porque me di cuenta que después me olvidaba. Que era Y- una de las recomendaciones de reinicio, ¿no? También sí. Del devocional que hicimos. de poder. Sí, y también entender que no porque por ahí alguien tenga un sentir del Espíritu, eso es más palabra de Dios que el versículo que leíste hoy a la mañana y que realmente como que resaltó de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, de hecho, es palabra profética más segura de todas. Entonces, creo que algo que nos decía Chris, que esto con la clase de inglés, uno tiene que todos los días leer la Biblia y ahí vas a encontrar la palabra de Dios seguro. Seguro. O sea, no falla. Por eso dice que es viva, por eso dice que es eficaz, por eso dice que es cortante como espada de dos filos, ¿no? Porque penetra hasta el profundo de nuestro interior y te revela. Te revela cosas que por ahí la leíste 5 veces y la lees la 6ª vez y decís, che, esto antes no lo entendía así, Sí. ¿no? Entonces, creo que el hecho de decir, bueno, quiero aprender a distinguir la voz de Dios. Bueno, todos los días leer la Biblia. Todos los días. Porque si no... Es básico, sí, es Sí. fundamental. claro. Es el medio que el Señor nos dejó para hablarnos. Y bueno, no es coincidencia. Todo lo que yo recién les comentaba, que me pasa en un culto, siempre es con algún versículo. Nunca es algo
así de la nada, sino No. que siempre está muy relacionado con algo que leí en la semana, con algo que leí hace mucho, por ahí, pero siempre, muy pocas veces me ha pasado de sentir algo. Una vez me pasó sentir una prédica, un estudio, de sentir clarito, y cuando terminaba, predicaron de eso, literalmente, ¿viste? Y mira, y digo esto, pero me sigue costando. Claro, Voy al obvio. culto y me sigue costando, es así, ¿no? Pero la palabra es base para escuchar al Señor, porque también justamente es lo que nos hace discernir. Muchas veces estoy hablando con alguien y no necesariamente esté recitando el versículo, literalmente, pero sigo en armonía en la palabra. El espíritu Y de estoy la hablando de palabra. la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que se puede decir como que uno... A ver, por ejemplo, estás hablando con un amigo de... Cualquier amigo, ¿no? Es más, puede ser la iglesia o no. Pero de repente pasa una situación y uno como que medio que se da cuenta que parafrasea un versículo. No lo tenés que citar, no lo tenés que decirlo hice en esta versión ni nada, sino comentarlo. Puede ser de mucha bendición, creo que es Claro, lo y que es mejor el puedes poder hacer. de la palabra, justamente, que penetra, ¿no? Yo creo que es un tiempo como especial para creer y fundamentarse ahí, ¿no? Mm. Con tanta confusión dando vueltas sobre todo, ¿no? Y tantas ideas y tanta... Porque vivimos en una época que todo es subjetivo, ¿no? Y las verdades así no existen. Sí, es como que, bueno, tu verdad, bueno, puede ser tuya, puede ser Claro. mía. Y vos podés vivir con tu verdad y yo con la mía y está todo bien. Pero no, la palabra dice, lo blanco es blanco, lo negro es negro y chao. Sí, sí. Y entonces no, quita ese limbo, ¿no? Donde divagamos a veces. Y no, la palabra dice esto. Bueno, yo entre todas mis dudas, bueno, me quedo con la palabra y después me fijo, ¿no? Sí. Y ahí está mi ancla, ¿no? Y algo que en esto que vos decías, la palabra dice que es blanco, blanco y negro, negro, y te invita a pensar y a ser así. Porque dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Nos invita a vivir una vida que sin tirarnos a la religiosidad o al legalismo, tener certezas, ¿no? De decir, Definida, bueno, ¿no? En lo que claro, creemos. este es el fundamento y en esto estoy parado y estoy seguro. Y después, obviamente, cada uno puede tener interpretaciones distintas, que eso también como que generó, ahora pienso que generó también corrientes de teología diferentes, que algunas fueron buenas y otras no, pero la palabra nos invita a que seamos definidos, ser determinados. Y en esa determinación vas a ser corregido también, ¿no? Y esto de ser determinados también... ¿por qué? Porque hay vientos de doctrina, dice, que uno tiene que aprender a resistir y a identificarlos. Entonces, si yo paso tiempo con este hermoso libro que nos dejó el Manual de la Vida, y yo paso tiempo con la persona que lo escribió, voy a entender muchas cosas y me va a ser fácil distinguirlas, no por mi capacidad, sino porque entendés que el espíritu es el que está obrando en ese momento, ¿no? Entonces, cuando estás teniendo una charla con alguien y de repente como que el espíritu te indica algo en ese momento, vos lo podés decir con firmeza porque sabés quién está con vos y quién te está hablando. Entonces está bueno y creo que es por ahí uno de los tips más grandes de este camino en el tema de la práctica. Si queremos practicar escuchar la voz de Dios, es con la palabra. Que es uno de los consejos que nos daba Chris, y si quieren mencionamos algo sobre esto. Pensaba justamente en el de la palabra yo, y nos habíamos repartido por ahí alguna que otra cosa, pero la idea era cómo practicar, ¿no? Cómo bueno, está todo bien con el camino, lo vamos a transitar, hay un montón por hacer, pero cómo lo llevo a mi diario vivir, cómo lo hago práctico, ¿no? Y en el caso de la lectura de la palabra, si nos fijamos, dicen que el libro más leído de la Biblia, ¿cuál es? ¿Qué tiran? ¿El más leído de todos? Salmos. No, Génesis, dicen. Ah, ¿Por qué? Porque todos empiezan por ahí y después nos siguen. Todos los años en enero arrancamos todo con Génesis. ¡Pum! claro. Llegamos al capítulo 50 y te agarras Éxodo y ya estás ahí desinflado, Levítico, y te destruyó, ¿no? Claro. Y no pases a número. Y ya nadie Si llegó. llegas a Éxodo sos un campeón, digamos. Claro. Claro. Entonces,
A mí por ejemplo, está el de la lectura en un año. Sí. Es un tema, ¿no? La lectura de la palabra, porque no es fácil. O sea, no es fácil leer no es 6 fácil. capítulos todos los días. Sí. Y capaz que para algunos ya maduró, ya lo superó y gloria a Dios. Yo todavía estoy en proceso. Pero por ahí algo que está bueno es buscar otras maneras de leer la palabra. Hay uno, creo que Alex San Pedro dice, en vez de leer la Biblia en un año, lee la Biblia todo el año. Eso. Claro. Y después otros hermanos también hablan, vos podrías leer un versículo todos los días, pero leerlo y darle lugar al Espíritu Santo para que te hable con ese versículo. Y es mejor que leer 3 capítulos por leerlos y por terminar el plan, digamos, ¿no? Que están buenísimos los planes. También he tenido alguna que otra Sí. época de De- completar plan y ir llevándolo más o menos bien. Y de tener insignias ahí en la app, ¿no? 20 días Te en la doy app. la era como, insignia de el vencedor de fin de semana, ¿Te me acordás apareció el otro cuando- día. ¿Te acordás cuando andaba mal la app? Que La de la racha. te Yo era contaba un como campeón. que estabas conectado. Todos los Y, días. claro, y te contaba todos los días. Entonces todos teníamos como 300 días de la app. 3000 Era días. re chamullo, Sí, ¿viste? re chamullo, Andaba man. re mal. Pero bueno, yo cuando tengo estos conflictos de cómo leer o cómo hacer, recurro a mi madre y me pasó un plan que el otro día te lo compartí a vos, que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado también. Pero te va recomendando distintos partes de la palabra, ¿no? Entonces el lunes, por ejemplo, sí, arrancás con Pentateuco, pero el martes ya te toca Josué, por ejemplo. arrancás, mirá. y ahí hasta segundo de Crónicas. Después los miércoles arrancabas en Esdras y así hasta Cantares. Después entonces los jueves te toca los profetas Claro. mayores y menores. Viernes ya llegás a los evangelios, o sea que el viernes que ya no das más, que decís, bueno, pero te remontás con tocan el los Viene evangelios. Jesús a ayudarte, loco. Esos versículos Te que levanta están del todos agua. buenos, claro, ¿viste? Y sábado las cartas también, que también son más llevaderas Más por prácticas ahí por ahí. que leerte un Levítico, ¿no? Pero la verdad que a mí me ayudó un montón y así de constante no he sido con otros planes, ¿no? Y por ahí te saca esa presión de completar por completar, porque yo que soy así cuadradito, digamos, como que digo, no, tengo que leer los dos. Y por ahí completaste la lectura, pero la verdad que no le prestaste el corazón a la palabra, ¿no? Como que no le diste el lugar, ¿no? Entonces como que eso a mí me sirvió mucho y después lo paso por ahí. Sí. Sobre las descripciones, ¿no? Claro. A mí algo que me sirvió mucho del devocional de reinicio de Bob Sorge es que él recomienda orar lo que lees. Entonces cuando vos estás leyendo, terminás de leer y orás lo que leíste. Y decís, bueno, gracias Señor por lo que hoy leí, porque y como que en ese orar lo que leíste estás meditando y estás como realmente diciendo, o sea, porque si pones esto en práctica y cuando vas a orar solo das gracias y pedís, es que realmente no leíste nada, o sea, no prestaste atención, ¿no? Pero a mí eso me ha ayudado mucho, que por ahí antes no, o sea, como que lees, como decís vos, para completar y no para meditar en la palabra y ponerla en práctica, ¿no? La verdad que en reinicio estuvo muy bueno ese día porque tiró una buena data. Después él recomienda, recomienda un libro que vos pasaste al grupo de jóvenes, no me acuerdo el nombre de quién. El Secreto del lugar Secretos del lugar secreto. Bueno, ese libro, creo que la Nuni me comentaba que dice que le tenemos que como dejar al Señor que con cada parte de la escritura, en algún momento, que cada parte de la escritura tenga una oportunidad con nosotros, Claro. con nuestro corazón. Entonces como me parecía re groso, ¿viste? Y nada, está bueno. Sí, creo que, bueno, el reinicio creo que nos ayudó a todos un poco a desestructurarnos un poco. Porque tenía ideas que estaban buenas que por ahí a uno no se le ocurren, ¿no? Entonces por eso está bueno, a veces somos como muy cuadrados, me identifico, ¿no? De ser muy cuadrados, ¿no? Como, bueno, leo esto y nunca se te ocurre, qué sé yo, leer un capítulo por la mitad, pero orarlo y realmente haber tenido un encuentro con el Señor, ¿no? Sí, que sí. es más práctico y es mucho mejor, ¿no? Obviamente. Y llevarte algo para el día, ¿no? ¿Cuántas el día, veces ¿no? me pasa de leer y nada, decís, son las 6 de la tarde y decís, che, ¿qué leí hoy? No, ni me acuerdo, ¿viste? O sea, sabés dónde estaba, pero no sabés qué decía, no sabés nada.
Y qué distinto cuando le diste lugar y arrancaste y a las 3, 4 horas decís, che, hoy leí este pasaje y como que lo tenés ahí fresco, ¿no? Y como que realmente impactó, ¿no? Y te cambió el día de alguna forma. Exactamente, sí. Sabes que cuando estaban hablando, pensaba, claro, uno cuando escucha, ¿no? Che, hay que leer la palabra, ¿no? Es decir, bueno, está bien, me tengo que poner las pilas, tengo que leer la palabra porque no la leo, ¿no? Y a mí me ha pasado que, claro, en un principio yo decía, está bien, por ahí me tocan estos 3 capítulos y no estoy prestando mucha atención, pero como yo nunca leí este libro, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, entonces como que uno tiene que aprender a identificar en qué tiempo está. Porque si vos nunca leíste todos los capítulos, todos los libros de la Biblia, está bueno que leas cualquier cosa, ¿no? Claro. Porque está bueno conocer, porque ahí es donde el Espíritu Santo te puede hablar, ¿no? Entonces está bueno. Ahora, si uno está en un momento de decir, bueno, yo ya leí todo, obviamente siempre hay lugares que uno los leyó miles de veces y el Señor te sigue hablando, ¿no? Pero como que uno creo que puede agarrar y decir, che, bueno, está bien, este capítulo ya lo leí, ¿no? Por ejemplo, yo las cartas de Gálatas ya sé que habla de este tema, en qué contexto habla, entonces, bueno, de repente me freno. En vez de estar estructurado, me freno un poco y hago estas formas, ¿no? Pero creo que está bueno identificar qué uno necesita, ¿no? Qué es lo que el Señor te está pidiendo por ahí, ¿no? Yo en un momento de mi vida particularmente, yo entendía que tenía que leer, ¿no? Que leer y decir, che, bueno, hoy te tocan estos 3 capítulos, léelos. No importa. Se fiel en eso, en la constancia, ¿no? Y sí, al menos, bueno, yo por ejemplo me pasó en Casa Bíblica, yo decía, ¿qué otro mejor tiempo para leer la Biblia? Decía yo, Claro. si no lo hago ahora, imagínate cuando tenga que estar en la facultad, decía, ahora lo tengo que hacer. Entonces yo en ese momento de mi vida entendía que era de esa forma, que era leer literalmente los 3 capítulos, y me sirvió porque había partes de la Biblia que nunca había leído, y me pasa al día de hoy, que capaz que hay cosas que leí hace mucho y el Señor me habla, ¿viste? Esto estaba escrito acá. Sí, no, está interesante que tener completa, porque es como no tener la herramienta completa si vos no leíste toda la palabra de Dios, ¿no? Bueno, y si no la recurre continuamente también, ¿no? Decía Chris que había varias formas donde el Espíritu Santo nos hablaba. Una era esta, la palabra, onda, querés escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta, esa frase cristiana, frase cristiana. Y otras formas pensábamos que él mencionaba era con los hermanos y con las prédicas, ¿no? Sí. Leyendo la palabra, escuchando a algún hermano y con las prédicas, sí. Yo pensaba que en esto del camino A ver, ¿qué vas a tirar? tenemos que entender que estamos rodeados de otros cristianos, de otros hermanos, que también están caminando y también están al mismo tiempo pasando por cosas que por ahí vos pensás que estás pasándolo solos, ¿no? Ujú. Y Sí. por ahí meto ahí un volantazo y medio que volvemos a esto, pero digo, muchas veces uno piensa que en este camino está pasando por algo solo, ¿no? Y no, esta semana me fue re mal, me pasó esto, me pasó lo otro, qué sé yo, y vos después vas y hablas con alguien y el hermano también le pasó cosas así bastante malas. Entonces cuando entendemos esto de que somos un cuerpo y que estamos caminando juntos, también, como dice el dicho, como juntos se llega más lejos, solo se llega más rápido. Entonces la importancia es llegar más profundo, más profundizar en la unidad también, entender lo bueno que es que estemos caminando juntos. Y esto de armar relaciones, de tener relaciones de pacto, ¿no? Decir, bueno, el Señor también me puede hablar a través de la vida de otro hermano, también de esa manera. Si yo le digo, che, mira, estoy muy mal, él me dice, yo también estoy mal, pero ¿sabes lo que leí en la semana? Y ahí el Señor te habla. Buenísimo. Y el Señor te habla. Y vos ahí, trae ánimo a nuestra vida. Y qué bueno eso, que también sepamos que en este camino de evolución, de proceso, de perfeccionamiento, estamos caminando con otros. Y los tenemos ahí a mano para preguntarle, para ayudarnos. Cuando uno cae, el otro también lo puede ayudar a levantarse. Y eso para muchos de nosotros en el último tiempo ha sido clave. Ha sido clave para poder avanzar más en el Señor, llegar más lejos. Quizá uno
solo lo hubiese hecho de alguna manera y hubiese, no sé, yo no creo que rápido, pero hubiese llegado solo a cierto lugar y no hubiese tenido con quién compartirlo. Claro, y es como que andás descolocado también, ¿no? Porque Sí. es como que la iglesia está... Porque el parámetro siempre es la iglesia, la palabra que se da en la iglesia. Siempre tiene una línea, Tiene una siempre... línea. No importa el que predique, ¿no? Es como que va para allá, va para allá, va para allá. Y vos estás tan aislado de lo que te habla el Señor a vos, que vos es como que, ¿en serio estás con el uno, viste? ¿Trajiste el uno? Trajiste Claro, el que es uno, como- ¿viste? Pero es uno, no digo, es uno el que a veces sale con... Claro. Y vos decís, sí, pero no estamos por ahí, o sea, no tiene nada que ver lo que están hablando todos mis hermanos, ¿qué me pasa, no? Y por ahí estoy en otra, ¿no? Claro, que es como, a mí me sirve mucho el tema de los lemas de los campamentos, ¿no? Porque siento que es como algo que el Señor le está hablando a los jóvenes. Puntualmente, a ver, se viene orando, se viene ayunando. Entonces, puntualmente a mí me animan mucho los campamentos en el sentido de que me va a dar como un tema en particular por unos buenos meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como que uno dice, bueno, estamos acá parados como iglesia. Entonces es importante el estar atentos a qué se está hablando en la iglesia, qué se habló en el campamento, en recordarlo. Por eso hacemos también esto, ¿no? Charlamos de esto, Claro. porque creo que entendemos que es de bendición, nos bendice. Y pensaba en esto de compartir un poco de lo que el Señor te habló. Ayer nos recordaban el versículo este de... Está en Samuel, en 1 Samuel creo que habla del tema de prestar atención. Y me hacía reflexionar esto, también en uno de los cultos, porque mientras estaban predicando, pensé, ¿cuántas veces el Señor me habló y yo no me di cuenta? Que es un poco lo que decía Chris también, ¿no? Sí. Que lo de Samuel, ¿no? Samuel va una vez, va dos veces, va tres veces. O sea, el Señor le habló 3 veces. Él se dio cuenta recién la tercera, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos habla y cuáles son las que nos damos cuenta, ¿no? Y eso me dejó pensando porque me había pasado algo en la semana y lo dicen en la prédica y yo dije, ¿cómo sería mi vida si realmente prestara atención a todas las advertencias que el Señor me hace, a todas las cosas que el Señor, de aliento también que me quiere decir, ¿no? Y a veces viene a través de un hermano y, como decimos, ¿no? Cuánto más cuando es la palabra de Dios, ¿no? Pero a veces viene una frase, tipo, che, tranquilo con esto, o bueno, dale, tranqui. Y me ha pasado de acordar, che, acá me estaba hablando el Señor. Me habló esta persona, pero me estaba hablando el Señor. Pero no ¿no? está el misticismo, ¿no? Que uno a veces le adjudica y sí. necesitas que sea en un éxtasis, ¿no? Y el Señor está todo el tiempo con vos, conmigo, con vos, y está acá entre nosotros, y está en tu casa, y justamente quiere que sea práctico, quiere que sea cotidiano, quiere que sea del caminar, y el corazón nos arde, pero no nos dimos cuenta, dice, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero claro, el tema es que no conocemos su voz, decía Cristóbal, Claro, ¿no? hay que tener ese discernimiento. Y lo interesante pensaba en lo de Samuel, que es otra lección que hablando de lo que decíamos antes, ¿no? De que el Señor habla a través de los hermanos. Elí le dice, si te llama de nuevo, decí esto, esto y esto. Elí se dio cuenta en ese momento que era la voz del Señor, y entonces como le dice, mira, si como que yo te diga a vos, mira, si a vos estás saliendo con el auto y sentís este ruido, es esto. Uno que el que conoce la voz de Dios puede decirle a otro cómo es la voz de Dios y de qué manera como identificarla, ¿no? Y está bueno recurrir a nuestros líderes, recurrir a aquellos que están en autoridad, porque ellos son Los que te ayudan a los que te discernir, ¿no? ayudan a discernir, ¿sí? Muy interesante. Y en eso también estamos practicando la humildad. Porque si yo me creo todo y soy el que discierne la voz de Dios y esto que el otro, Y así te va. claro, y después, en algún momento fue tu pensamiento y no fue la voz de Dios. Fue lo que vos querías que suceda en ese momento, un pensamiento humano que quizá no era malo, ¿no? Pero no era lo que el Señor quería en ese momento. Entonces, está bueno también esto de que sucede con Samuel y Elí. Elí le dice, che, si te llama de nuevo, si sentís tu voz de nuevo, si escuchás tu voz de nuevo, decí, Señor, heme aquí. Este es tu siervo, heme aquí. Le dice algo así. Entonces está bueno recurrir cuando tenemos dudas, un sueño, un sentimiento, una palabra.
recurrir a un hermano que vos sabés que la tiene clara, por así decirlo, ¿no? Sí, que también creo que el Señor usa la diligencia, la responsabilidad en las cosas pequeñas, que es algo que mencionaba, que le pasa mucho en la vida de David, porque Samuel, o sea, ¿qué hubiese pasado si Samuel no iba a Elí, ¿no? Claro. O si Samuel estaba en cualquier otro lugar, o si se quedaba ahí como... Pero Samuel lo estaba llamando su maestro, y para él era importante su maestro. No es como, me está llamando otra vez, ¿sabes? Que se daba vuelta y sigue durmiendo. Sino como él decía, es mi maestro. Es verdad. Che, voy Sí, rápido, sí, porque no es mi había maestro. pensado en eso. Entonces, la diligencia que tenía Samuel para con su maestro, el Señor la utilizó, ¿no? Porque era un corazón fiel en su maestro, que no era Dios, pero él estaba siendo fiel a un hombre. Pero la obediencia, ¿no? Porque dice la palabra que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, ¿no? Y Samuel también podría haber dicho, ¿y este qué sabe de la voz de Dios, no? Claro. Y no, y el tipo súper temeroso, ¿no? Y nada, entendido también en esto de ser fiel en lo poco y también es practicar, ¿no? Ser fiel en las cosas pequeñas, lo que vos decías de las ovejas de David, esa de que a mí me quedó muy marcado también, de darnos cuenta, eso decías vos, que lo podrías decir vos, pero lo voy a decir yo, darnos cuenta cuáles son esas pocas ovejas que el Señor pone hoy en nuestras manos, ¿no? Y eso es practicar a full, ¿no? Es como, si no soy fiel en esto poquito que el Señor hoy está poniendo en mis manos, capaz que es ese poquito que Él quiere que sea fiel para después ir al gigante, ¿no? Exactamente. Y que creo que en lo poco está lo espiritual. Es espiritual, por ejemplo, llegar temprano al trabajo, ¿no? O sea, y uno dice, no, pero espiritual es levantar las manos y estar postrado, ¿no? Pero no necesariamente. Espiritual creo que es hacer lo que el Espíritu te esté diciendo, ¿no? Claro. Y el Señor quiere que seamos responsables, ¿no? En el trabajo, que seamos ejemplo, ¿no? Digo el trabajo por decir algo, ¿no? Pero en nuestra forma de hablar, ¿no? En todo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero es una mala palabra, es un chiquito, qué sé yo, una mala expresión, ¿no? Un mal Pero al Señor pensamiento. le importa eso Claro. pequeño, ¿no? Porque al fin y al cabo es nuestra adoración. Ayer lo hablábamos, ¿no? Sí. Cantamos esta canción de que nuestra mayor adoración es nuestra obediencia, ¿no? Entonces, es re importante. Creo que es la parte donde más le importa al Señor, ¿no? Porque es justamente el día a día. Claro. Y bueno, y es importante que uno le dé bolilla, ¿no? Que uno diga, che, Señor, quiero hacerte fiel en lo poco, quiero con esto que me estás dando, bueno, hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo mejor. Y el Señor a su tiempo va a hablar, ¿no? Va a hablar con mayor claridad, quizá. Lo importante es entender por la fe, me parece, ¿no? O sea, por la fe, porque quizá vos no estás sintiendo la voz del Señor palpable hoy. Pero lo importante es que sepas que lo que el Señor te dio hoy, el lugar donde el Señor hoy te puso, el Señor por algo lo hizo. No se le escapó de las manos donde el Señor te puso, ¿no? Si el Señor tiene una responsabilidad, es para que la cumplas. Pensaba cuando me pasaba todo esto, cuando entendía un poquito esto, me acordaba de mí en la escuela. Yo dije, si yo hubiese sido un poquito más responsable, el Espíritu Santo podría estar utilizando conocimientos de historia, porque una vez que cuando fui a Casa Bíblica me di cuenta que estaba totalmente relacionada la Biblia con la historia, con un montón de herramientas que a veces está bueno, ¿no? Entonces, como que me da ganas de decirle esto a los más chicos, ¿viste? Que estaban en la secundaria. Che, aprovechen porque es re de Dios. Es re contra de Dios estudiar, es re contra de Dios. O sea, Tu vida es recontra de es Dios. re contra de Dios, claro, que le metas Todo. pila, que las hagas bien las cosas, porque Claro. después eso te va a ayudar. Capaz que uno cuando va a la escuela, todo te tira como nada, porque la escuela, viste, es cualquier cosa, viste, pero en realidad, ¿cómo ve el Señor la escuela, no? Digo la escuela porque ahora es un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo ve el Señor tu responsabilidad de todos los días? O sea, es una pregunta que las podemos hacer cada uno y decir, che, yo creo que el Señor quiere que lo haga con excelencia. Porque es la pregunta que quizá, no sé si se la hizo, pero de alguna forma medio parecido lo entendía David, ¿no? David veía que las ovejas no eran y bueno, así nomás, como en la escuela, ¿no? Y hoy falté porque, qué sé yo, llegué tarde. 3 ovejas menos. Y 3 ovejas menos, ¿viste? Que a ver, no es poca cosa, porque el día que tuvo que ir con el gigante, ¿de qué se acordó David? De las ovejas. claro. Si el Señor me sacó del oso, del león, ahora me va a sacar de este filisteo. Y creo que es así, ¿no? Si el Señor me permitió estudiar para esta materia y que me vaya bien, ¿cuánto más me va a ayudar para, no sé, para la facultad, para estudiar la palabra de Dios? Y bueno, y así con cada responsabilidad que el Señor te ponga, que al Señor no se le escapó por accidente una responsabilidad.
generalmente está muy relacionado con el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿no? Lo vamos a volver a invitar al Facho. Tiene mucho para dar. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Vamos redondeando la idea? Estamos muy bien. Me acordaba de lo que decía mientras David hablaba de Mateo 25, A verte. 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No minimizar, como decíamos, ¿no? Son pocas ovejas. Bueno, voy a hacerlo lo mejor que lo pueda, porque dice que todas las cosas las tenemos que hacer como si las hiciéramos para el Señor. O sea, nuestro trabajo, sea que respondamos a un jefe o respondas a vos mismo, tiene que ser para el Señor. O sea, siempre en ese modo de vida, ¿no? Esto es para el Señor y tengo que ser fiel en eso también. Y eso nos enseña mucho. Y en esas cosas también después uno es como destacado por otras personas. Que en realidad vos no lo estabas haciendo para que te den Una recompensa. una un premio. recompensa. Vos lo estabas haciendo porque amás al Señor y el Señor te dice que cada cosa que haga sea para glorificar mi nombre, para Claro. que otros vean en nosotros cómo el Señor opera. Y eso es lo importante del diario vivir, ¿no? Y de un montón de cosas. Pienso por ahí en los quehaceres de la casa. Claro, ¿No? exactamente. Y vos decís, estoy lavando platos. Y lavar los platos como para que sea lo mejor que hayas hecho en el día, como que el Señor venga a tu casa y vaya a comer con ese plato. Claro que si te pones a pensar, es la frase que la recontra conocemos de la primera iglesia, es tu casa, ¿no? Pero capaz que en la iglesia somos re serviciales y de repente en tu casa no te lavas un plato, ¿viste? Y para el Claro. Señor es re importante que laves un plato porque nos dijeron claramente que la madurez está relacionada con el servicio, ¿no? Y uno tiene que ser siervo en la casa, primeramente, ¿no? O sea, Claro. porque nos dicen que es la primera iglesia, ¿no? Y si no, lo que recién se me venía con esto de decís es que estás viviendo una doble vida. Claro. Estás en la iglesia siendo como dice la palabra y en tu casa no estás haciendo. Entonces, ¿qué? No hay correlación entre una Claro, cosa no, y hay, otra. no hay excelencia y no responde lo que hay en el corazón con lo que hay en la mente y con lo que hace con mis obras, ¿no? Claro, ¿y qué idea de la iglesia tenés también, no? Claro. Porque si está pasando eso en tu corazón, es que estás pensando que la iglesia es un lugar también. Y no nos damos cuenta a veces, ¿no? Mm. Porque como por teoría sabemos, ¿no? La iglesia no es el lugar, somos nosotros. Somos nosotros. Pero a veces actuamos como si fuese un lugar la iglesia, Mm. ¿viste? Entonces es para examinarnos, ¿viste? Claro. Muchachos, Buen diálogo. buen diálogo. Buen diálogo. Buen diálogo. ¿Puedo terminar con una? Dale. Sobre el camino. Dale, a verte. Más que nada porque a mí me desanima a veces el día a día. Mm. ¿Por qué? Porque el día a día a veces es un poco como que rutinario y esto de ser fieles en lo poco a mí me anima porque de repente el lunes a la mañana te levantás y no es ir al trabajo y ya está, no es ir a la escuela y ya está, sino que es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Mm. Entonces, en el camino, este camino hacia la madurez, muchas veces vamos en línea recta, ¿no? Y no lo dije en la prédica porque se me iba a extender mucho, pero pensaba que a veces vamos en línea recta, ¿no? Y como que nos desanimamos por ir en línea recta o por ir avanzando. Y a veces es necesario avanzar y que no pase nada místico, no que venga el Señor con un rayo y que te hable, sino de perseverar en la palabra que el Señor ya te dio, ¿no? Mm. Que capaz que es lavar el plato. Y si uno está perseverando con eso, tiene que estar tranquilo de que está haciendo la voluntad del Señor Claro. y ya está. Ya está. No esperar por ahí. No, hoy leí la Biblia y no sentí nada y qué sé yo. Y uno se empieza, ¿viste? Sí, Y de que es enroscar. la paciencia en la perseverancia de la línea recta, ¿no? A veces que no nos cansemos de ir en línea recta, ¿no? Porque creo que es importante. Y nos pasa, en lo personal me pasa mucho que me desanima a veces, ¿no? Por eso está bueno de estar despiertos en eso de que lo cotidiano es importante, Claro. es importante. Así que bueno, eso, relacionado con la practicidad en el camino. Muy bien. Y pensaba justo en relación a esto que decís, ¿no? De que a veces estamos así como impacientes o desanimados. Y justo leía en el Salmo 36 que dice, van a ser completamente saciados de la grosura de tu casa, dice. ¿No? Y después habla de que Él es la fuente de vida y que Él es un manantial, que es un torrente de vida, ¿no? Y que estamos en eso, si estamos cerca del Señor, Él nos va a estar
dando de esa abundancia, ¿no? De esa fuente de vida que hay en Él y permaneciendo en Él, ¿no? Y estando y perseverando y buscándolo. Creo que nos podemos quedar con 2 palabras de lo que hemos hablado. Practicar, hacerlo todos los días, permanecer. La práctica y la permanencia, ¿no? Y si querés, constancia también puede ser otra palabra. Y que si vos te pones a pensar eso, la gente que destaca en los ámbitos laborales, deportivos, lo que vos quieras, siempre dicen que es un tema de constancia y no tanto de talento, ¿no? Entonces, llevado al plano espiritual, vos podrías haber tenido, no sé, haber nacido en un hogar cristiano, pero si no sos constante en tu vida cristiana, eso no quiere decir que vas a ser el que está más cerca del Señor o el que sabe distinguir la voz del Señor. Entonces, practicar, permanecer y ser constante creo que es lo que hoy podemos llevarnos, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos faltó decir? ¿Qué nos productor. querés dejar en los comentarios, hermano? Porque acá abajo, yo ya me enteré, están todos los comentarios que vos podés dejarnos. Y nada, si nos falta algo, y no si nos falta algo, si querés ser parte de la conversación, Claro, si querés agregar dejate algo. un comentario, contanos qué estabas pensando, qué te recordó. Y nada, te invitamos a ser parte. ¿Qué hay que dejar? Me gusta. Dejar tu me gusta, tu suscripción ahí, También. suscribirse para no perderse el próximo capítulo. Y si querés compartir en las redes para que otra gente lo escuche también y sea bendecida, te animamos a que lo hagas. Te invitamos a seguirnos en todos nuestros canales de difusión. Y bueno, como decía Axel, a ser parte de esto. Queremos escuchar, queremos leerte y saber qué es lo que hoy quizá el Señor te está mandando a practicar. A full. Así que animarte a que sigas teniendo este hermoso día que estás teniendo. ¿Qué estás merendando ya? ¿Estás armando el mate? ¿Tomaste unos mates con nosotros o no? ¿O todavía faltan? Bueno, vamos a seguir avanzando. Primo, Avanzar en el saludanos. camino. Bueno, ¿Cómo te fue? no, excelente. Buen diálogo, un éxito, un éxito. No, Vamos. muy bueno. El primer invitado y ya tenemos un 100% de efectividad por ahora. 100% es mucho, me parece, chicos. No, re bien, buenísimo. Bueno, les mandamos a todos un saludito muy grande. Saludos a Esperemos todos. que anden todos bien por ahí. Muchas bendiciones. Chao, chao.